Hermanos, vamos a pasar al estudio de esta mañana. Sean todos bienvenidos. También aquellos que nos acompañan por el canal, sean bienvenidos. Todos los que nos ven a través de este medio que Dios ha proveído. Antes de comenzar, hermanos, vamos a orar. Vamos a pedirle a Dios que sea Él el que nos hable, nos ministre a través de su palabra. Y en tu lugar, pídele a Dios que te hable. Vamos a orar. Inclina tu rostro, vamos a orar a Dios. Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús, Señor, queremos acercarnos confiadamente a tu trono, Señor, para alcanzar misericordia y hallar gracia para este oportuno socorro. Señor, queremos que tú nos hables de acuerdo a nuestra necesidad, de acuerdo, Señor, a lo que tú quieres que escuchemos, Señor. Padre, ministranos a través de tu Espíritu, y sea tu palabra sembrada en buena tierra, Señor. En el nombre de tu Hijo te lo pedimos. Amén, Señor. Amén. Pues bien, hermanos, hemos estado estudiando una serie de temas que, si tú recuerdas, en un principio habíamos estado estudiando acerca de cómo conducirnos en la casa de Dios, y Dios en su palabra había dejado ciertas instrucciones para todos los miembros de la iglesia, y no solamente para los miembros de la iglesia, sino también entendíamos que había ancianos, ancianas, también había jóvenes. Vimos cómo Dios le ha estado hablando a los jóvenes también. Hay jóvenes que han tomado decisiones, han estado siendo sensibles a los mensajes, ¿verdad? Y también, hermanos, para saber cómo conducirnos en nuestro hogar, para saber cómo conducirnos dentro de la iglesia, pues Dios también quiere hablarle a las cabezas de hogar, quiere hablarle a los esposos, y no solamente es un mensaje para los esposos exclusivamente, sino también para aquellas hermanas que en determinado momento están orando por sus esposos, o aquellas jóvenes que quieren casarse y puedan pedirle a Dios un hombre conforme a su corazón, un hombre sabio, un hombre prudente, un hombre que camine de acuerdo a la voluntad de Dios. Ese mensaje también es para ti. Ese mensaje también es de parte de Dios para todos nosotros. Dice el tema que lo he titulado: maridos, vivid con ellas sabiamente. Ahorita vamos a entender qué significa, hermanos, vivir con nuestras esposas sabiamente. ¿Sí? Son palabras del apóstol Pedro. Y veamos un poquito del contexto, hermanos. Esta carta se escribe a ciertos hermanos que fueron dispersados en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. ¿Sí? El apóstol Pedro la escribe literalmente desde Babilonia, ¿verdad? En aquellos entonces, Mesopotamia. Y le escribe a todos, hermanos, aquellos que fueron dispersados a causa de la persecución que se comenzó a levantar en aquellos entonces. Bueno, pues en aquellos dispersos había familias, hermanos, ¿sí? Había familias, había matrimonios, de los cuales pues Dios no se había olvidado de ellos. Dios en su pensamiento las tenía presentes, y es por eso que Dios les escribe, inspirando a Pedro, las siguientes palabras, hermanos. Dice 1 de Pedro 3:7, vosotros maridos, igualmente vivid con ellas. ¿Con quiénes? Con sus esposas. Dice sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como acoredera de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Si nosotros, hermanos, tú has leído la epístola de Pedro, a partir del capítulo 2 en adelante, ¿sí? El apóstol Pedro trata con la conducta que debería caracterizar al cristiano en las diversas áreas de su vida. Si tú en tu casa estudias la epístola de Pedro, te vas a dar cuenta que a partir de ese capítulo, Pedro hace énfasis mucho en la conducta del cristiano, de cómo dirigirse, ¿sí? Y Pedro les recuerda a los creyentes, aquellos expatriados, y a nosotros también, que son extranjeros
y son peregrinos en este mundo. Y que este tipo de conducta en sus vidas debe de ser el rasgo peculiar o distintivo sobre sus conductas, sobre su manera de conducirse. Y esto es desde el hogar, en la sociedad y en la iglesia. Y dice el apóstol Pedro, les recuerda en 1 de Pedro 2:12, dice: amados, yo ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena, dice, vuestra manera de vivir entre los gentiles, en todos aquellos que les rodeaban o en todos aquellos que nos rodean, para que si ellos nos calumnian o murmuran de vosotros como de malhechores, obviamente mintiendo, dice, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Hay dos visitaciones, hermanos. Una para salvación y otra para perdición. Cuando Dios viene a través de su Espíritu y visita al hombre, y este hombre se arrepiente y confía en Jesús, es para salvación. Pero el día que venga Cristo, aquellas personas que no se arrepintieron y no creyeron, esa visitación será para condenación. Hay dos visitaciones. Y dice la palabra que Pedro les recuerda a estos creyentes que son extranjeros en el sentido de que están viviendo en un país extraño en el que no tienen derechos de ciudadanía. Somos extraños aquí en este mundo, hermanos. Nos ven como cosa rara a los cristianos, ¿sí? Y que también son peregrinos en el sentido de que están obligados a vivir solamente por un tiempo en un lugar en el cual no es su hogar permanente. Y Pedro quería que este sentir lo tuvieran los creyentes y también nos lo recuerda a nosotros. Somos extranjeros y peregrinos, hermanos, pero Dios nos ha dejado instrucciones para poder vivir mientras estamos aquí. Nuestra morada no es aquí, es allá en los cielos. Y si tú te das cuenta, los siguientes versículos que tú ves aquí en la pantalla tratan de la relación del cristiano con las diferentes áreas de su vida, y una palabra clave es la siguiente: la palabra someteos, o al igual la palabra sujetarse o sujetarse, ¿sí? De hecho, la instrucción de someterse se encuentra 4 veces en esta epístola. ¿Y por qué te digo todo esto? Porque a partir de aquí quiero darle el sentido a lo que quiero transmitirte. Si tú ves ahí en 1 de Pedro 2:13, Dios manda a los ciudadanos, a todos nosotros como ciudadanos, que debemos de someternos a las autoridades, al gobierno. Ahí en el versículo 18 del capítulo 2, le dice a los siervos, a los criados, que se sometan a sus amos. Y algo peculiar, no solo a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Ahí en el capítulo 3, versículo 1, le dice a las esposas que deben de sujetarse a sus maridos. Si tú le dices esto a una feminista, pues va a pegar el grito del cielo, ¿verdad? Y va a empezar a sacar sus ideas. Pero ellas no son más sabias que Dios. Dios sabe por qué dice esto a las mujeres. Y en el capítulo 5, versículo 5, Dios le dice a los creyentes jóvenes que se sometan, que se sujeten a los ancianos, a los pastores de la iglesia. Y haciendo eso, estarán dentro de la voluntad de Dios. Y a los esposos deben de someterse a la voluntad de Dios. Entonces, la respuesta verdadera de un cristiano o de un esposo creyente ante la persecución, ante la difamación, ante la murmuración, ante lo que en determinado momento se pueda vivir en esta tierra en contra del cristiano, la respuesta a esa adversidad es que el cristiano debe de vivir una vida intachable, la de una conducta irreprochable,
y la de una ciudadanía buena. ¿Cómo? Manteniendo buena nuestra manera de vivir. O sea, no es otra cosa más que la obediencia a la palabra de Dios. Cuando tú obedeces la palabra de Dios, tú vas a poder mantener buena tu manera de vivir. Entre los gentiles que te rodean, entre la sociedad que te rodea, entre tu familia quizá inconversa, entre tus compañeros de trabajo que son inconversos, entre tus compañeros de la escuela quizá que son libertinos. Si tú obedeces la palabra de Dios y sigues las instrucciones ahí, tú vas a poder mantener una buena manera de vivir entre ellos. Ahora, la sujeción o la sumisión es una virtud cristiana que va con relación a la voluntad de Dios. Todos, como ciudadanos, como siervos, como esposas, como esposos y como creyentes jóvenes, al someternos y sujetarnos a lo indicado en su palabra, ¿sabes qué está pasando? Estamos dentro de la voluntad de Dios y en una relación con Él. Cuando tú estás sujetándote, siendo sumiso, siendo obediente a su palabra, estás de acuerdo a la voluntad de Dios y tienes una relación con Él. ¿Por qué? Porque estás de acuerdo con lo que Él dice y lo llevas a cabo. Y dice la Escritura, 1 Pedro 2:15, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien, o sea, manteniendo una buena manera de vivir, dice, hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Aquí la palabra insensato significa que estas personas no ignoran lo que en determinado momento, cómo están viviendo los cristianos. No es que lo ignoren, es que lo saben, nada más que no quieren obedecer. Por eso son insensatos. Por eso Pedro les llama insensatos. Porque saben ellos hacer el bien, saben que en determinado momento aquella persona que le está dando testimonio de Cristo y él no quiere arrepentirse, está siendo insensato. El cristiano dice que haciéndole el bien puede hacer callar su ignorancia insensata. Esa es la voluntad de Dios. Dice, como libres, pero no como los que tienen libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Entonces, aquel que se somete a la voluntad de Dios, aquel que es sumiso a su voluntad, va a poder vivir una vida que agrade a Dios, una vida libre dentro de la voluntad de Dios, porque Dios le ha dado todas las cosas para disfrutarlas. Dentro de los mandamientos de Dios hay libertad, pero tristemente el hombre, el día de hoy, ha convertido esa libertad en libertinaje. Ha tergiversado todo lo bueno que Dios le ha dado. Llama la atención en 1 Pedro 3:7, hermanos. Llama la atención la siguiente palabra. Vosotros maridos, igualmente. ¿Sí? Del mismo modo, así como Pedro nos muestra el sometimiento en todas nuestras áreas, o en todas las áreas que ya vimos, los esposos, los maridos, al vivir sabiamente con sus esposas, dan a entender una conducta y un sometimiento a la voluntad de Dios. A eso es lo que Dios le ha llamado a los esposos. Primero, someterse a la voluntad de Dios, obedeciendo su palabra, para que puedan vivir igualmente y sabiamente con sus esposas. Dice, maridos, igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Igualmente, ¿como quién? La palabra igualmente Pedro le da un énfasis importante. Esposos, igualmente como las esposas están sujetas a ustedes, igualmente como los siervos están sujetos a sus amos, igualmente como los jóvenes creyentes están sujetos a los ancianos, igualmente todos como ciudadanos estamos sujetos a las autoridades por causa del Señor,
Igualmente, maridos, igualmente esposos, sométanse a Cristo, que es la cabeza de todo varón, para que hagáis su voluntad. Igualmente, maridos, igualmente, esposos. Quizá a lo mejor tú sí quieres que se te sujete tu esposa y te obedezca y en determinado momento haga lo que tú deseas. Quizá a lo mejor tienes un puesto en una fábrica y tienes personas a tu mando y quieres que tus siervos se te sujeten, pero tú no te sujetas a Cristo, tú no te sujetas a Dios. Es algo contrario, hasta por lógica, ¿verdad? Así le dice Dios hoy a los esposos. Igualmente, vivid con ellas sabiamente. Para poder tú vivir una vida sabia con tu esposa, en primer lugar debes de someterte a tu cabeza. ¿Quién es? Cristo Jesús. ¿Quién es tu Señor? 1 Corintios 11:3 nos lo dice. Dice, pero quiero que sepáis que Cristo, nuestro Señor, es la cabeza de todo varón. Y el varón es la cabeza de la mujer y Dios la cabeza de Cristo. Tristemente el hombre, o el día de hoy, la sociedad ha tergiversado esto. Ahorita las cabezas de los hogares, pues no es Cristo. La cabeza de los hogares son las mujeres. ¿Sí? Y es triste. ¿Por qué? Porque en muchos hogares las mujeres están siendo cabezas, están dirigiendo sus hogares. ¿Y dónde están los varones? ¿Dónde están los hombres? ¿Dónde están aquellos que Dios hizo a su imagen y semejanza? ¿Dónde están aquellos que Dios está llamando a que se sometan a su cabeza, que es Cristo? ¿Dónde? Y querido varón que me escuchas, si quieres vivir sabiamente con tu esposa, deja que Cristo te dirija y sea tu cabeza, para que tú puedas darle dirección a tu hogar, puedas darle dirección a tu esposa. Vivid con ellas sabiamente, dice la Escritura. 1 Pedro 3:7. Es una conducta, una manera de vivir en el hogar, en las labores de hogar, en tu trabajo, en donde quiera que estés. Tienes que aprender a vivir sabiamente con tu esposa. Pero déjame decirte que como marido, para llevar igualmente tus responsabilidades con tu esposa, debes de entender que sin la sabiduría de Dios, o si Dios no está edificando tu casa, lamentablemente no va a ocurrir nada. No va a pasar nada. Porque Dios es la cabeza principal del hogar y Cristo la cabeza del varón. Entendamos esto. Salmo 127:1 dice, si Jehová no edificare la casa, o sea, si Dios no la está construyendo cada día, si Dios no le está dando el sentido a tu hogar, en vano trabajan los que la edifican. O sea, es en vano el trabajo. Por eso muchos matrimonios, por eso muchos varones, por eso muchas esposas viven una vida frustrada, una vida sin sentido, una vida infeliz. En primer lugar, porque no está Dios edificando sus vidas. No está Dios en sus corazones, y mucho menos en su hogar. Y es lamentable, ¿por qué? Porque a veces el mucho trabajo y el esfuerzo que se hace por mantener la relación o por mantener el hogar, cuando no está Dios se viene abajo. Y es triste, muy triste. Si Dios no es el principal arquitecto y diseñador de tu hogar, y si los esposos no se someten a la voluntad de Dios,
todo se vendrá abajo, todo se va a derrumbar y todo el trabajo y esfuerzo que se ponga será en vano. Será en vano. Por eso, querido varón, por eso, querido amigo, querido hermano, si Dios no está edificando tu casa, permítele que Él edifique tu hogar. ¿Cómo? Sometiéndote a su voluntad. ¿Cuándo? El día de hoy. Deja que Cristo sea tu cabeza, el que dirija tus pensamientos, tu voluntad, ¿sí? Que dirija tus deseos, que dirija tus pasos. Que sea Él el que le dé un sentido a tu vida para que puedas tener la sabiduría y poder guiar a tu esposa. Que sea Cristo. Porque va a ser en vano todo lo que puedas hacer si Él no está edificando tu hogar. Dios le dice a ambos esposos, tanto al creyente como al inconverso, si algún esposo creyente tiene falta de sabiduría o no sabe cómo vivir con su esposa sabiamente, Dios te transmite su pensamiento para eso. Y hoy quiere que tú lo sepas. Dios lo que está pensando para ti, tú quieres y estás falto de sabiduría. No es que Dios no quiera dártela, sino es que en determinado momento tú no la estás buscando. Dios te dice el día de hoy en Santiago 1:5 y 6, y si alguno de vosotros, dice, tiene falta de sabiduría, ¿qué dice? Pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente, dice, abundantemente y sin reproche, y le será dada, dice. Pero pida con fe, no dudando nada. ¿Dios quiere darte sabiduría, querido esposo? Dios te la quiere dar. ¿Cómo te la quiere dar? Te la quiere dar abundantemente. Porque Él da abundantemente a aquel que le pide confiando en Él. ¿Y cuál propósito es? Para que tú puedas tener la capacidad espiritual y la sabiduría espiritual para poder vivir con tu esposa de una manera de acuerdo a su voluntad. O sea, Dios no te va a mandar a vivir con tu esposa de una manera en la cual tú no puedas hacerlo. Dios no te va a pedir más allá de lo que no puedas hacer. Ni tampoco te va a mandar a hacer algo sin darte las herramientas. Si tú estás falto de sabiduría, el día de hoy reconoce tu falta de sabiduría, humíllate a Dios y dile, Señor, ayúdame, dame sabiduría para poder vivir con mi esposa como a ti te agrada, Señor. Y tu palabra dice, Dios, que tú das abundantemente y sin reproche. Aún ayúdame a pedir con fe, Señor. Porque quizá puedo llegar a pedirte, pero quizá a lo mejor no puedo confiar en que tú me vas a ayudar. Y eso va a ser un estorbo en mi vida. No, Señor, yo quiero pedirte, pero también quiero confiar que tú me vas a ayudar. Al esposo inconverso, si quieres aprender a vivir sabiamente con tu esposa, como Dios te pide, necesitas conocer primero la sabiduría de Dios. Necesitas someterte primero a la voluntad de Cristo como tu cabeza. Necesitas arrepentirte y confiar en Él para que Él te dé el don de su Espíritu Santo, para poder caminar en el temor de Dios, para poder caminar como a Él le agrada. ¿Y sabes cuál es el comienzo de esa nueva etapa en tu vida? ¿Sabes cómo puedes comenzar por el principio y seguir esa nueva etapa en tu vida que Dios quiere darte para así tener sabiduría? Proverbios 1:7 dice, el principio
El comienzo de la sabiduría es el temor de Jehová. Y fíjate, aquí concuerda, por eso dice la Escritura que la suma de tu palabra es verdad. La ignorancia de los hombres insensatos. Dice, los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Querido amigo, no seas insensato. No desprecies la sabiduría de Dios, sino teme su nombre para que puedas tener una vida que a Él le agrada. Si tú quieres verdaderamente aprender a vivir sabiamente con tu esposa y estar dentro de la voluntad de Dios para tener una relación con Él, y no solamente con Él, sino con tu esposa. El principio de esa vida, ¿sabes cuál es? Teme a Dios. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque ese es del todo del hombre. ¿Y qué es temer a Dios, hermano? Apartarte del mal, apartarte del pecado. Decidir fielmente obedecer sus mandamientos. ¿Sí es? Si tú quieres aprender esa nueva vida, quieres comenzar esa nueva etapa en tu vida, teme a Dios. Y vas a comenzar a buscar en su palabra cómo puedo ser el esposo que Dios le agrada. Y empiezas a buscar y empiezas a obedecer lo que ahí está escrito. Proverbios 9:10 dice, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría. O sea, vas a conocer cómo es Dios, vas a conocer cómo actúa Dios, vas a conocer qué Dios tiene para ti, vas a conocer cómo es su persona, cómo es su carácter, cuáles son sus atributos. El principio de esa sabiduría es el temor a Dios. Dice, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Inteligencia es el conocimiento aplicado, y por cuanto yo conozco cómo es Dios, y por cuanto yo conozco cómo es Él, y por cuanto yo tengo una relación estrecha con mi Dios, y sé lo que Él me está pidiendo, ese conocimiento será mi inteligencia. ¿Cómo? Aplicada en mi vida. Aplicada en mi vida. Por ejemplo, cuando tú vas a la escuela y obtienes mucho conocimiento de diferentes materias o de diferentes ciencias, y tú las tienes aquí en tu mente, eres un sabio. Pero, ¿de qué te serviría ser sabio si no tienes inteligencia? La inteligencia es aplicar esa sabiduría en tu vida cotidiana. Por ejemplo, muchos el día de hoy se titulan como ingenieros, licenciados, arquitectos, pero solamente tienen el conocimiento y tienen la sabiduría. Solamente pagaron por el título, pero cuando están allá en las obras o cuando están en algún caso, cuando están en alguna empresa, no saben nada. No pueden aplicar esa sabiduría que tienen. ¿Por qué? Porque nunca aplicaron y nunca practicaron el conocimiento. Así le pasa al hombre insensato. Puede conocer mucha Biblia, puede conocer, quizá a lo mejor dice conocer a Dios, pero nunca obedece la palabra de Dios. No hay inteligencia espiritual en su vida. Pero Dios quiere darte sabiduría, inteligencia espiritual, para que tú puedas vivir sabiamente con tu esposa. ¿Y cuál será el resultado de eso? Porque por mí se aumentarán, dice, tus días y años de vida se te añadirán. Entonces, la pregunta que nos podemos hacer o que nos haríamos es esta. ¿Cómo deben vivir los maridos con sus esposas? Después de entender que Dios quiere que nos sometamos a su voluntad, así como ciudadanos, así como esposas, así como siervos, así como jóvenes y los esposos bajo la cabeza que es Cristo, ¿cómo deben vivir los maridos con sus esposas? ¿Cuál es el principio de esa sabiduría? Tener a Dios en tu corazón, guardar sus mandamientos. ¿Cómo deben de vivir? La Escritura nos dice, ¿qué? Sabiamente. Aquí lo dice. Vosotros maridos igualmente vivid con ellas sabiamente. Y ahorita vamos a ir entendiendo qué significa. Dando honor a la mujer como a vaso más frágil
y como coheredera de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. El apóstol Pedro nos instruye por lo menos nos da tres instrucciones, o nos da tres cosas o tres aspectos que cada esposo debe de tener muy en cuenta para poder aprender a vivir una vida sabia y una vida de buena relación con su esposa. Nos da tres instrucciones y ahorita las vamos a ir viendo. Número 1, primera instrucción que Dios da a los esposos para poder vivir con ellas sabiamente. Número 1, escríbela, grábatela y ponla por obra. Número 1, el esposo debe ser atento y comprensivo con su esposa, al vivir con ella en amor y que esté en armonía con la palabra de Dios. Fíjate, para que el esposo pueda vivir sabiamente con su esposa, en primer lugar debe de ser atento y comprensivo. ¿Sí? Pero también debe de tener amor. Y ese amor debe estar de acuerdo o en armonía con lo que dice la palabra. Con lo que dice la palabra. Porque aún hay hombres impíos, hombres del mundo, que son muy atentos y comprensivos con sus esposas. En determinado momento, razonamiento en que puedan amarlas, las aman. Pero muchas de las veces eso no va en armonía con la palabra. Y tarde que temprano, si Dios no edifica eso, se va a venir para abajo. Pero si tú tienes a Dios en tu corazón y si tú quieres vivir sabiamente, debes de aprender a ser atento y comprensivo con tu esposa, al vivir con ella en amor y que esté en armonía con la palabra de Dios. Quiere decir que vivir sabiamente con ellas es ser atento, es comprenderla en todas las áreas de su vida. En todas las áreas. ¿Sí? Lo que hacen los maridos hoy en la actualidad es no escuchar a sus esposas. Llegan de trabajo cansados, ellos quieren comer, les duele la cabeza. Lo menos que quieren escuchar ahorita es un niño que esté llorando ahí. Ellos quieren que le sirvan el plato a la mesa, quieren que le quiten los zapatos y quieren que la mujer los tenga así como reyes. Y la esposa le empieza a contar los asuntos del hogar, las situaciones que se necesitan, gastos que están pendientes. Y él, mira, no me estés diciendo nada, ahorita no quiero saber nada. ¿Cómo está haciendo ese hombre? No está siendo atento ni comprensivo con su esposa. El hecho de que vengas cansado, con hambre, con dolor de cabeza en tu trabajo, no es justificable para que tú no escuches a tu esposa o seas comprensivo con ella. No es justificable. Por eso te das cuenta que se necesita a Dios para poder ser así, para poder practicarlo y llevarlo a la práctica. Los esposos el día de hoy llegan al hogar y el hijo emocionadísimo viene y le presenta su trabajo o le presenta su 10 de la escuela o del kinder y él no le hace caso porque está en el celular. Y dice, no, ahorita no. A ese hombre le hace falta el temor de Dios en su vida. El amor que debe ir de acuerdo con la palabra de Dios. Entonces, si tú quieres aprender a vivir sabiamente con tu esposa, debes de ser atento y comprensivo con ella. Y que ese amor debe de estar de acuerdo y en armonía con la palabra de Dios. No podemos decir que somos comprensivos y atentos si con los hechos y con nuestra conducta lo negamos. Yo no sé cómo te diriges con tu esposa en tu hogar. Quizá a lo mejor aquí es una cosa, pero allá en tu hogar a lo mejor es otra. Yo no lo sé, yo no te puedo ver todos los días, pero Dios sí. Dios sí te observa. Dios sí te mira cómo eres con tu esposa. Él ve si tú eres atento, Él ve si tú eres comprensivo. Él ve si tú en tu corazón hay amor para amarla a ella. Aquella mujer que te dio su juventud. Aquella mujer que cuando tú la viste te enamoraste de ella y que el día de hoy ha estado contigo fielmente.
Dios se la dio. Dios se la dio. No podemos nosotros ser comprensivos y atentos si con los hechos o con nuestra conducta lo negamos. Esto no va en armonía con la palabra de Dios. Pablo nos da un claro ejemplo de cómo ser atentos y comprensivos en amor y armonía con su palabra. Efesios 5:25 dice la Escritura: maridos, amad a vuestras mujeres, amad a nuestras mujeres, amad a sus mujeres. En aquellos entonces, Éfeso, Corinto, eran ciudades muy inmorales, eran ciudades muy perversas, muy idólatras, en donde los maridos eran incomprensibles con sus esposas, no las amaban, no les ponían atención. La mujer era menoscabada, la mujer era menospreciada, a la mujer no tenía voz ni voto. Y esta instrucción Pablo les dice certeramente a los maridos: maridos, amen a sus mujeres. Y los pone en paralelo con un gran ejemplo. Les dice: así como Cristo amó a la iglesia. ¿Cómo la amó Jesús? Incondicionalmente. Incondicionalmente. Cristo amó a su iglesia incondicionalmente. ¿O tú, querido varón, estás esperando algo condicional para poder amar a tu esposa? ¿Estás esperando que ella te retribuya las cosas que tú le estás pidiendo o que quieres que ella haga para poder amarla? Ese no es el amor de Cristo. Por eso necesitas a Jesús en tu vida. El amor de Cristo es incondicional. ¿Y qué más claro ejemplo nos pone su palabra en cómo amar a nuestras esposas? Amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Por eso muchas de las veces hay tantas infidelidades, tantos divorcios, porque los hombres no se conforman con sus esposas porque no han aprendido a amarlas. Y las mujeres son infieles porque buscan el amor que sus esposos no les dan. Si a una mujer en el trabajo, un hombre libidinoso, un hombre mujeriego, un hombre astuto, la empieza a tratar bien, le empieza a hablar de una manera suave, la mujer le está contando sus cosas, le empieza a contar su vida y él está atento, y cada vez coinciden en alguna comida, y esa mujer como que eso la está empezando a atraer, y empiezan pensamientos en la cabeza, y esto no lo hace mi esposo conmigo. Él sí me entiende, él sí me comprende. Entonces la mujer se deja llevar por eso. Y de repente le regala un chocolate, ¿verdad? Y le empieza a decir qué bonita te ves hoy, oye, te queda bien la ropa. Y eso a la mujer empieza a impactar. Eso implica, querido hermano, querido varón, que tú seas atento y comprensivo con tu esposa. Atento a ella. Ponerle atención. Alabarla quizá por su trabajo, por las labores que ella hace. Halagarle quizá cómo se ve el día de hoy. Decirle qué tanto la amas. Qué bonita se ve el día de hoy. O que siempre, desde que el día que la vistes, estás enamorado de ella, y a pesar de que han pasado los años, le han salido algunas canas, a lo mejor su cuerpo ya no es el mismo, y le sigues diciendo: amor, sigo enamorado de ti. O le preparas algo que a ella le gusta, no sé, quizá un dulce, le traes algún pastel, quizá a lo mejor la sientas y le traes una bebida ahí a sus pies, porque la amas, porque quieres que pase un momento agradable en ese momento.
Quizá a lo mejor le soba sus pies, le soba su espalda. Eres atento con ella, estás escuchando las cosas que ella te está contando. A todas las mujeres les gustan las flores, ¿verdad? Y les gusta tener su jardín en sus casas. Y a veces los hombres somos muy hostiles a eso. Y las mujeres hablan de flores y hablan de esto y el otro. Y a veces los hombres ignoramos esas cosas. Pero a ellas les gusta. Y cuando tú empiezas a platicar con ellas acerca de sus flores, a lo mejor le regalas una flor o le traes una maceta o le traes algo, ellas se sienten amadas, se sienten atendidas por sus esposos. Y cosa que a los varones en determinado momento eso no les importa. Ellos están concentrados en otras cosas, quizá a lo mejor cómo van a arreglar el carro, a lo mejor cómo van a ir a surtir, a lo mejor cuánto les va a llegar la semana que entra o qué tienen que pagar. Ellos están en otras cosas. Pero no, aún en esos pequeños detalles, tú, querido varón, debes de ser atento. Atento. A veces pasa todo el día y no le das un beso o no le das una palabra de cariño a tu esposa. O quizá a lo mejor, oye, amor, ¿qué te hiciste hoy? Qué bien te ves. Y se pierde todo eso. Tienes que amar a tu esposa. Tienes que ser comprensivo con ella. ¿Sí? Tienes que reconocer su trabajo en el hogar. Es muchísimo trabajo. Muchísimo trabajo. Las esposas que están en el hogar, yo creo que trabajan más que los varones que salen a trabajar. Tienen que lavar la ropa, tienen que darle de comer a los niños, tienen que cambiar el pañal, tienen que tender la ropa, tienen que barrer, tienen que trapear, tienen que hacer esto, tienen que hacer lo otro. Y luego cuando llega el esposo tienen que tener la comida lista. Y luego cuando termina y en la noche el deber conyugal y otra vez al siguiente día. Y así. Nunca descansan. Y cuando el niño en la madrugada está llorando como se tiene que levantar porque el esposo está bien dormido, él no se da cuenta de nada. Pero ella sí, ella se tiene que levantar. Querido hermano, querido varón, sé comprensivo con tu esposa. Sé atento en esas cosas. Quizá a lo mejor si tú tienes niños pequeños o niños que a lo mejor se enferman o están pequeños y tu esposa en determinado momento está muy cansada por la noche y los niños están llorando por la temperatura o algo que tengan, sacrificialmente levántate. Aunque sabes que vas a ir a trabajar al siguiente día, pero levántate. Eso también implica amar a tu esposa, así como Cristo amó a su iglesia. Pero todas esas cosas se nos olvidan. ¿Por qué? Porque los hombres en determinado momento solamente muchas de las veces están pensando en sí mismos. Pero el día de hoy quiere Dios enseñarte a vivir sabiamente con tu esposa. A ser atento y comprensivo con ella. A vivir en amor con ella, que esté en armonía con su palabra. ¿Cómo? Pablo nos da un ejemplo. Ama a tu esposa como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Jesús dio su vida por su iglesia. Así da tu vida por tu esposa. Los esposos, por su parte, deben mostrar a sus esposas el mismo amor que mostró Cristo a su iglesia. Y ese amor que mostró Jesús a su iglesia es un amor ágape, que significa un amor sacrificial, un amor incondicional. Incondicional. Esta atención y comprensión armoniza con Cristo, porque Cristo ama a su iglesia a pesar de cómo sea ella. Él es el marido fiel. El marido fiel. Tenemos un ejemplo ahí en Oseas cuando la prostituta se casó con el profeta y ella se iba y era infiel. Y el esposo iba tras ella y la volvía a traer nuevamente. Y el esposo iba tras ella y la volvía a traer y ella la amó incondicionalmente. Es el amor de nuestro Dios. Y de hecho, en el libro de Oseas presentan a Cristo como el marido fiel. Imagínate, para tener un amor así, solamente el de Cristo.
Y nosotros a veces ya saltamos o estamos en desacuerdo o nos enojamos o molestos por alguna cosita que nuestras esposas hacen o que no nos cumplen. Y eso está muy mal. Muy mal. ¿Cuál es el propósito del resultado? ¿Cuál es el propósito del resultado de este amor que debe tener el esposo para con su esposa? Bueno, tenemos nuestro gran ejemplo que es Cristo, Efesios 5:26. Dice, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también maridos deben de amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida. Cuando tú estás enfermo, querido varón o querido esposo, cuando tú estás enfermo, cuando tú te sientes enfermo, tú inmediatamente quieres ser sanado y gastas lo que pueda, lo que esté en tus manos gastar para sentirte bien. Pero cuando se enferma uno de tus hijos o se enferma uno o tu esposa, como que lo tomas ahí a la ligera. Como que dices en determinado momento, no es para tanto, tómate una pastilla, amor, como quiera va a pasar. No haces todo lo posible para ir al doctor y llevarla y saber qué tiene y gastar e invertir en ella. Cuidado, tu corazón, debe haber egoísmo en él. Nosotros, así como nos amamos a nosotros, dice, el que ama a su esposa a sí mismo se ama, porque nadie jamás aborreció a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida. Así como sustentas y cuidas a tu propio cuerpo, así también debes de amar y cuidar y sustentar a tu esposa. Mira, y haciendo de esta manera, cuando tú la cuidas y la sustentas, la estás santificando para presentarla delante de Dios. Ahora, el sustento y el cuidado, pues tiene que ver con la atención y la comprensión. Ahora, el sustento no solamente se refiere a lo material y a lo físico, sino también se refiere a lo espiritual. Debes de ser pastor de tu esposa. Debes de estarla ministrando y sobre todo estar orando por ella. Tú que eres creyente, debes de estar orando por la primer persona en el mundo, si tú eres casado y eres creyente, eres un hijo de Dios, por la primera persona que debes de estar orando, intercediendo, es por tu esposa. Por ella. Porque ella tiene una batalla diaria que luchar todos los días, así como tú. Pero tú eres su cabeza. Y tú eres el que va a dar cuentas de ella, no ella de ti. Delante de Dios. Y para presentársela a Dios como así como Cristo va a presentar a su esposa a una iglesia santa y sin mancha, así también. Tú debes de estar sustentando a tu esposa con la palabra, con la oración. Debes de estar platicando con ella de cosas espirituales. Debes de estar animándola a que ore, a que lea. Debes de estar supervisando su vida espiritual. Porque ¿de qué sirve que estés supervisando la vida espiritual de todos los demás, pero si el de tu esposa está por los suelos? ¿De qué sirve? No sirve de nada. A lo mejor el día de mañana vas a estar delante de Dios, Señor, pues tú me dices todos estos y mira, yo los discipulé y les enseñé en tu palabra. Dios te va a decir, ¿y tu esposa? ¿Tus hijos? No, ellos no, sí, hiciste tu labor, pero ¿dónde está tu esposa? ¿Dónde están tus hijos? El resultado del amor hacia nuestras esposas es para santificarla, para presentarla delante de Dios como una mujer que fuese santa y sin mancha. De esa manera, querido hermano, querido amigo, si tú quieres aprender a vivir sabiamente, debes de ser atento y comprensivo en el amor de Cristo
en armonía con la palabra de Dios. Instrucción número 2. Para poder aprender a vivir sabiamente con tu esposa, no solamente debes de ser atento y comprensivo en el amor de Cristo, sino el esposo debe tratarla con respeto. ¿Por qué? Porque es coheredera de la gracia y de la salvación de Dios. Coheredera de la gracia, que quiere decir, debes de tratarla con respeto, debes de honrarla, respetarla, tenerla en estima. Debes de protegerla y suplir sus necesidades en todas las áreas, materiales, físicas, emocionales, sexuales y sobre todo en las espirituales. Porque muchas de las veces descuidamos muchas áreas en las vidas de nuestras esposas. Nos enfocamos un poquito más a veces en los materiales, pero descuidamos las emocionales, descuidamos las espirituales y descuidamos las sexuales, las conyugales. Y no, nosotros como maridos, si queremos vivir una vida sabia con nuestras esposas, debemos de tener presente todas esas áreas con respeto, porque ella es una coheredera de la gracia. ¿Qué significa esto? Significa que es una hija de Dios. Una hija de Dios que te ha sido dada. No es una sirvienta en tu casa. No, es una hija de Dios. O tú como padre, que en determinado momento le vas a dar algún día tu hija a una persona, a un hombre, a un varón, y yo espero que sea un hombre temeroso de Dios, ¿sí? Y si no, que tu hija te contara y te dijera que cómo la trata ese hombre. ¿Qué harías tú como padre? ¿No la defenderías? ¿No abogarías por ella? ¿No quizá te verías tentado a quitársela? ¿Por qué? Porque la trata muy mal, la sobaja, la hiere. Bueno, ahora si tú tratas así a tu esposa, a una hija de Dios, pues imagínate cómo te ve Dios, su Padre. Su Padre es su Padre. Por eso debes de tener en estima y debes de tener respeto a tu esposa si tú quieres vivir sabiamente con ella. Dice Pedro, vosotros maridos igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor, dándole respeto a tu esposa, respetándola. Sobre todo porque es una coheredera de la gracia que te fue dada a todos aquellos que estamos casados. Y es como un vaso frágil. Y si no la respetas, si no la tratas bien, si no eres atento y comprensivo con ella, ese vaso frágil va a llegar en un momento que se va a quebrar. Sí, mujer, eres vaso frágil. Las feministas el día de hoy no quieren reconocer eso. Si quieren hacerlas fuertes, por eso se manifiestan, por eso se levantan. Pero si ellas fueran humildes y reconocieran que son vasos frágiles, Dios las ampararía. Dios las protegiera, Dios las ayudará. Muchas de las veces las mujeres que se consideran muchas de las veces fuertes en sus propias fuerzas, ¿sí? A veces son las que toman el control de sus hogares. ¿Por qué? Pues es una expresión de su necesidad dentro. Es una expresión de la necesidad que tienen de ser dirigidas, de ser amadas, de ser comprendidas, de ser cuidadas. Es una expresión de su necesidad. Dios no se equivocó cuando dice vaso frágil, porque Dios le dio a la mujer esa característica, tanto emocional como espiritual, y también como fuerza física. Ahora, déjame aclararte que el ser vaso frágil no quiere decir que seas menos que el hombre. Delante de Dios eres igual. Deberían los esposos mostrar a sus mujeres la tierna consideración apropiada. ¿Sí? La tierna consideración apropiada para su esposa. ¿Sí? ¿Cómo hay hombres hoy en la actualidad, hermanos, que son hombres duros?
Sus palabras son como golpes de espada para con sus esposas. En el tiempo de la liberación femenina, que lo estamos viviendo el día de hoy, podría parecer que la palabra de Dios está fuera de sintonía con los tiempos modernos, al referirse a la mujer como a vaso más frágil. Pero es un hecho real de la vida que la mujer promedio es más débil físicamente que el hombre. A esto es también a lo que se refiere el apóstol Pedro. Es un poquito más débil. También hablando en general, no tiene la misma capacidad de controlar sus emociones. La mujer es un poquito más emocional y se deja llevar más por las emociones. O sea, Dios la creó así. Pero el hecho de que la haya creado así no quiere decir que lo fue para mal, sino para bien. ¿Por qué? Porque en determinado momento las emociones fuera de control pues la pueden llevar a lo mejor a alguna situación muy desagradable. Pero por ejemplo en la emoción la mujer tiene la ternura para cuidar a sus hijos. ¿Sí? Para hacer ese lado tierno en el hogar. Ahora, también mujeres que en determinado momento en su juventud, en su niñez, no recibieron ternura, cariño, no tuvieron una idea paterna o materna, o en determinado momento no recibieron algún ejemplo de cariño, de amor, de abrazos por medio de sus padres, tienden a ser así, tienden a ser duras, tienden a ser hostiles, tienden a ser de un carácter fuerte, un carácter duro. Pero déjame decirte que hay buenas noticias. ¿Sabes qué? Arrepiéntete, porque en Cristo nueva criatura eres. Tienes que buscarlo y tienes que practicarlo. ¿Sí? Tú lo tienes que hacer, tú lo tienes que buscar. Para con tus hijos, para con tu esposo, para con tu esposa. ¿Sí? Eso no nos justifica, pero podemos ser nuevas criaturas en Cristo. La mujer es un poquito más emocional, es más frecuente conducida por las reacciones emocionales que por el pensamiento racional y lógico. Así son las mujeres. ¿Sí? Y no está mal que en determinado momento Dios te haya creado así, pero por eso Dios te puso una cabeza. Por eso Dios te da dirección en su palabra. Por ejemplo, las que están casadas y tienen esposos creyentes, bueno, tú no te tienes que preocupar por eso. Dios te ha puesto una cabeza y Dios le va a dar la sabiduría a tu esposo para que te pueda guiar. Tú lo que tienes que hacer es someterte a él, sujetarte, protegerte con tu esposo para que Dios te dé la dirección correcta. Y si tú no tienes esposo o en determinado momento eres soltera o en determinado momento no tienes esposo, no te preocupes, está la palabra de Dios. Para que esas emociones no se salgan de control. Para que no te dejes llevar por tus emociones, sino por la palabra de Dios. Ahora, la mujer como vaso frágil es más dependiente que el hombre. O sea, la mujer es más dependiente. ¿Sí? Tiende a depender más de alguien. A lo mejor la mujer que en determinado momento ahorita no tiene marido o en determinado momento no tiene alguien que la dirija o que pueda llegar a tener el pensamiento en su corazón, es que yo no dependo del hombre, yo no necesito a un hombre. Bueno, esa es una expresión de tu necesidad en tu corazón, de que dependes, puedes llegar a depender de alguien. Y en este caso, pues de Dios. De Dios. ¿Sí? Si tú tienes tu marido, bueno, pues de tu esposo. Pero el hecho de que la mujer sea más débil no significa que sea inferior al hombre. La Biblia nunca sugiere tal cosa. Tampoco significa que no pueda ser más fuerte o más competente en algunas áreas que el hombre. Hay mujeres muy inteligentes, hay mujeres muy competitivas, hay mujeres que en determinado momento tienen una capacidad mucho más grande que la del hombre. ¿Sí? Y eso tiene que ver, ¿por qué? Pues le fue dado por Dios. Le fue dado por Dios. Difícilmente un hombre puede estar cocinando y tener el pensamiento que la lavadora ya va a terminar. O que el hijo está en la cuna y que está llorando.
y que en determinado momento va a venir cierta persona y tienes esos dos hemisferios funcionando sin equivocación. Y es algo impresionante. Y el hombre no. El hombre está concentrado en una sola cosa. ¿Sí? En una sola cosa. Pone mucha atención en lo que está haciendo. Y difícilmente se acuerda de que allá la lavadora está prendida. ¿Por qué? Pues Dios así lo creó. Al hombre solamente le funciona un hemisferio. A las mujeres les funcionan los dos. Pero Dios es tan sabio que así los creó Dios. Para complementarse en el matrimonio. Para hacer ayudas entre los dos. Grande es nuestro Dios y sabio. ¿Sí? Por eso el matrimonio igualitario es una aberración y atenta contra el diseño de Dios. 2 hombres, 2 mujeres. Imagínate. Qué terrible. O sea, es algo que va contra la naturaleza. Hasta por lógica. Por eso la homosexualidad y los matrimonios igualitarios atentan aún contra las ciencias, que es la biología, que es la genética. O sea, es algo ilógico eso. Por eso dijo Dios, varón y hembra los creó. Por tanto, dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. No dice a sus mujeres, ni tampoco se dice se unirá a su hombre. No, se unirá a su mujer. Y los dos serán una sola carne. Dios es tan sabio que estipuló el matrimonio para todas esas cosas. Grande es nuestro Dios, Él es sabio. Entonces, el hecho que la mujer sea frágil no quiere decir que sea inferior que el hombre. La Biblia nunca sugiere esas cosas, ¿sí? También una característica, no quiere decir que si las mujeres son frágiles, no quiere decir que en determinado momento más inferiores, sino por el contrario, las mujeres son generalmente más consagradas a Cristo. Más consagradas a Cristo que los hombres. ¿Sí? Y generalmente son más capaces de sobrellevar el dolor y la adversidad durante un tiempo más prolongado. ¿Qué significa eso? Son más longánimes. Las mujeres. Y más si tienen el temor de Dios en sus vidas. Por ejemplo, una mujer que tiene alguna gripa, ella ya anda rápido con sus cosas en las actividades diarias todos los días. Y un hombre que tiene una gripa ya se está muriendo en la cama así diciendo que ya se le quite. O la mujer que en determinado momento da a luz a un hijo, es valiente para parir un hijo. Y el hombre cuando se va a inyectar, híjole, salta bastantes veces o apenas dice, espérese. O sea, las mujeres tienen, no el hecho de porque sean vasos frágiles, quiere decir que son menos que los hombres. No, muchas de las veces son más valientes. Tienen esa capacidad de soportar el dolor por más tiempo prolongado. Entonces, la actitud del hombre para con su mujer debería reconocer, ¿sí? El hecho de que ella, con todas estas virtudes, es coheredera de la gracia de la vida. Coheredera de la gracia de la vida. Que Dios te la ha dado con todas esas virtudes para que tú la tengas en estima, para que tú la respetes. Que tienes a una grande compañera al lado tuyo, peleando codo a codo. No digas que tú has peleado solo, no lo digas. Tu esposa ha estado a tu lado ahí. Que aunque a veces tú eres el que sales allá a sudar la frente, ¿sí? Pero tu esposa en el hogar, ahí está firme, no se ha doblado, ahí sigue. Coheredera de la gracia, ¿sí? Ahí están tus hijos cuidados, ahí están tus hijos alimentados, ahí están tus hijos entrenados, ahí están tus hijos creciendo. ¿Sí? Ah, no, pero es que yo te compro lo que tú quieras, yo te compro lo que tú necesitas, yo te traigo la despensa, yo te traigo esto. Sí, es tu deber. Pero también tu esposa, en tu hogar, está peleando codo a codo contigo. ¿Y sabes una cosa? Respétala. Tenla en estima,
Ámala como Cristo amó a la iglesia. Valórala, dale su lugar. Escúchala, compréndela, satisfácela. No solo te satisfaces tú, sino piensa en el bienestar de ella. Respétala. Si tú quieres vivir, quieres aprender a vivir sabiamente con ella, respeta a tu esposa y tenla en alta estima. A eso se refiere a un matrimonio en el que ambos son creyentes. Aunque más frágil que el hombre en algunas formas, la mujer goza de la misma posición ante Dios y comparte igualmente el don de la vida eterna. Igual. Si tú quieres aprender a vivir sabiamente con tu esposa, debes de ser atento y comprensivo y con amor en armonía con la palabra. Segundo, debes de aprender a vivir con ella, a respetarla y a tenerla en la estima porque es coheredera de la gracia juntamente contigo. Juntamente contigo. Número 3. Si tú quieres aprender a vivir sabiamente con tu esposa, no solamente debes de ser atento y comprensivo en el amor de Cristo para con ella, no solamente debes de tenerle respeto como coheredera de la gracia y tenerla en estima por todas las virtudes que ella tiene y te ha sido dado, sino que el esposo debe de evitar el trato impropio, injusto y áspero para con su esposa. Debe de evitar el trato impropio, injusto y áspero para con su esposa. Muchos varones o muchos esposos que están en los hogares se creen los reyes del hogar. ¿Sí? Y piensan que todos les van a servir así. Y tratan a sus esposas con la punta del pie. O a sus hijos. No, varón. Si tú quieres aprender a vivir sabiamente con tu esposa, debes de dejar a un lado de tratarla ásperamente. El esposo que deja de vivir con su esposa de una manera comprensiva. El esposo que deja de vivir con su esposa de una manera atenta. Que deja de vivir de una manera sin amor, que deja de vivir de una manera sin honra como la hija de Dios. El resultado de esa actitud para con ella será completamente perjudicial en la relación con su Dios. En la relación con su Dios. Por eso muchas de las veces, cuando tú vas a la oración, a veces como que no sientes esa sensación de la presencia de Dios y como que no sientes que el techo o el cielo es un techo de bronce que no pasa tus palabras de ahí. En ese momento puedes pensar, ¿cómo tratas a tu esposa? ¿Cómo eres con ella? Y tú, querido amigo, quizá que estás buscando a Dios y en determinado momento no has encontrado la salvación de tu alma, pregúntate, ¿cómo tratas a tu esposa? Es perjudicial la actitud áspera para con ellas en tu relación con Dios. La cruz de Cristo, ¿sí? Tiene horizontal y tiene vertical. Tú no puedes decir estoy bien con Dios cuando estás mal con tu esposa. No puede ser eso. No va. Si tú estás bien con Dios, tienes que estar bien con tu esposa. Entonces los cielos se abren y viene la respuesta. ¿Cuál es el impedimento, el estorbo, la piedra de tropiezo en tu vida, querido esposo? El trato injusto con ella. Eres injusto. Por eso Dios no te escucha. Por eso Dios no te responde. Porque eres injusto con ella. Hay una barrera arriba de ti. Si tú quieres aprender a vivir sabiamente con ella, debes de hacer a un lado el trato impropio, injusto y áspero para con ella. Ese trato áspero para con tu esposa impide que Dios te favorezca cuando tú acudes a Él en oración. Y eso es verdad, lo dijo Pedro. ¿Sí? Lo dijo Pedro. El marido áspero siempre está viendo los defectos en su esposa.
siempre, todo el tiempo. Que ya la comida le faltó esto, que ya mira cómo estás vestida, que ya mira no has estado conmigo, yo te he estado esperando y mira ni siquiera me haces caso, y que esto, y que más acá, y que allá, y esto y el otro, y siempre lo trata con una aspereza, con una indiferencia. Esa aspereza le ha cegado los ojos y le ha impedido ver las virtudes que Dios le ha dado a su mujer. Colosenses 3:19 dice: maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. ¿Qué quiere decir la palabra áspero? Que significa que carece de suavidad. En este caso, el trato del esposo carece de gentileza. Áspero también significa una superficie rugosa. O sea, tu carácter es así como intolerante, sarcástico contra ella. Es así tus palabras como el área rasposa resulta desagradable. Tus palabras para con ella son desagradables. ¿Sí? Desagradables. ¿Por qué? Porque muchas de las veces tienes en tu corazón algo que a lo mejor ella no te ha dado o no ha complacido para contigo. Ahí estás amando condicionalmente. Cuando Dios te manda a amar a tu esposa sacrificialmente e incondicionalmente. Obviamente, si quieres vivir con ella, obviamente. Si no, simplemente vas a ignorar y vas a seguir siendo un insensato. ¿Sí? La Biblia dice: no seáis ásperos con ella, no seas riguroso, no seas desagradable. No hables palabras como si fueran de espada, sino trátala con amor. Halágala. Dile qué linda se ve, qué hermosa se ve. Dile que te enamora todavía. No sé, regálale una rosa, un chocolate. No lo sé. Cómprale lo que a ella le gusta. Y no seas áspero con ella. Porque tus oraciones no van a ser escuchadas. No van a ser respondidas. Aquel esposo áspero es aquel que no es amable con su esposa. Es aquel que es duro en su trato. Es aquel esposo incomprensible. ¿Sí? Que la esposa está tan cansada muchas de las veces y quiere estar con ella en el deber conyugal y ella en determinado momento no puede y él se enoja, se molesta, le da la espalda y al día siguiente no le habla, le aplica la ley del hielo. Incomprensible. Duro. A lo mejor quizá la esposa está enferma y no puede cumplir el deber conyugal, pero ese hombre está enojado, ese hombre vive amargado, ese hombre la trata con la punta del pie y no es comprensible que la esposa esté enferma. Por eso sus oraciones no son escuchadas. Por eso de los cielos no hay ningún favor. Qué grave es la aspereza del esposo contra la esposa. Grave, gravísimo. No tienes el favor de Dios. Ese esposo es indiferente. No le interesa absolutamente nada para con su esposa. Lo que le pasa a ella, no le interesa. Es egoísta. ¿Sabes qué? Si tú sigues en esa aspereza, no vas a poder obtener el favor de Dios. No lo va a ver. La palabra lo dice. Primera de Pedro 3:7 dice: ¿cuál es el resultado de ese tipo de comportamiento contra tu esposa? Dice: vosotros maridos igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coheredera de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo.
para que nuestras oraciones no tengan estorbo. ¿Y cuál es el primer estorbo? La aspereza. ¿Cuál es el primer estorbo? El pecado en la vida de la persona. El pecado. La aspereza, ese trato injusto para con ella. Cuando Dios te la dio a ti como coheredera de la gracia. Como Dios te lo da a ti bien joven, te ha entregado su juventud. ¿Sí? Cuando hay una discordia, cuando hay trato áspero, las oraciones son completamente estorbadas. ¿Sabes cómo lo asimila, lo puede ver Dios? Así, mira. Cuando tú tratas ásperamente a tu esposa y en determinado momento eres injusto con ella, Dios puede verlo de la siguiente manera. Los suspiros de la esposa herida se interponen entre las oraciones del marido y el oído de Dios. Que el dolor de la esposa por la aspereza del marido, Dios lo está viendo y Dios lo está escuchando. Y Dios primero te dice, tu esposa, arregla las cosas con tu esposa. Primero, compréndela, ámala. Si es necesario humillarte, humíllate. Habla las cosas con ella. Arreglen la situación. Y si después quieres mi favor, una vez que hayas ido con ella, ven delante de mí. ¿Por qué? Porque sus suspiros de esa esposa maltratada se están interponiendo entre las oraciones del esposo y el oído de Dios. ¿Cuál es el antídoto para la aspereza? Bueno, amar a tu esposa y entregarte a sí mismo por ella como Cristo lo hizo. En una conducta de ser atento, comprensivo, suplir todas las necesidades espirituales, emocionales, conyugales, materiales, físicas. ¿Sí? Y sobre todo, el temor de Dios en tu vida será el antídoto para la aspereza. Y de esta manera estaremos viviendo de acuerdo a la voluntad de Dios y sabiamente con nuestras esposas. Sabiamente. ¿Qué dice la palabra? 1 Pedro 3:7. Vosotros maridos, igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Querido amigo, querido hermano que me escuchas, si eres esposo, apréndate estas 3 instrucciones. Sea atento y comprensivo con tu esposa en el amor de Cristo. Respétala, tenla en estima como coheredera de la gracia, porque te ha sido dada. No eres más tú que ella delante de Dios, son iguales. Y tercero, si quieres aprender a vivir sabiamente con ella, quita de tu vida esa conducta áspera para con ella y ámala como Cristo amó a la iglesia. Inclinemos nuestro rostro, démosle gracias a Dios. Solo tú, Señor, y tu Espíritu nos puede ayudar, Señor, a hacer tu voluntad. Hoy reconocemos, Señor, nuestro pecado, nuestras faltas, nuestra falta de comprensión con nuestras esposas. Dios, perdónanos, Señor. Ayúdanos a hacer tu voluntad, Señor. Y someternos a ti, que eres nuestra cabeza, Jesús, para que tú vengas y edifiques nuestro hogar, Señor. Y podamos ser esos hombres sabios y prudentes que edificaron su casa sobre la roca, Señor. Queremos, Señor, que nuestras oraciones lleguen a tu trono, pero quita de nosotros esa aspereza, Señor. Quebrántanos, transfórmanos,
Moldéanos a tu imagen, Señor. Enséñame, oh Dios, a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios, porque tú eres mi Dios, porque tú eres mi Señor. Enséñanos, Señor. Enséñame, oh Dios, a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios, porque tú eres mi Dios, porque tú eres mi Señor. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Por tu nombre, oh Jehová, vida me darás, vida me darás. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Porque yo soy tu siervo, tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Por tu nombre, oh Jehová, vida me darás, vida me darás. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Porque yo soy tu siervo, porque yo tu siervo soy. Solo tu Espíritu, Señor, puede ayudarnos a hacer tu buena voluntad, Señor. Porque si no está tu Espíritu, todo será en vano, Señor. Todo será una ilusión nada más, Jesús. Ven a tomar nuestras vidas, Jesús, por favor. Queremos ser como ese barro en las manos del alfarero, Señor. Moldéanos, transfórmanos, Señor, a tu imagen, Jesús, para poder hacer tu voluntad, Dios. Cuan barro en las manos del alfarero, así quiero ser en tus manos, Señor. Que tus manos derriben y formen un vaso nuevo para servir a Dios. Con barro en las manos del alfarero, así quiero ser en tus manos, Señor. Que tus manos derriben y formen un vaso nuevo para servir a Dios. Así como el barro sin ningún valor, así es mi vida delante de ti. Toma la arcilla y forma este vaso. Hazme un vaso nuevo, mi Señor, mi Dios. Hazme un vaso nuevo, mi Señor,
mi Dios. Si tú quieres ser una persona nueva, si tú quieres nacer de nuevo y quieres que el Señor te forme, levántate el día de hoy y exprésale este canto como una oración a Dios para que Él te enseñe a hacer su voluntad. Quiero florecer en el huerto divino, quiero dar aroma a mi Señor y Dios. Así como el barro sin ningún valor, así es mi vida delante de ti. Forma la arcilla y forma este vaso, hazme un vaso nuevo, mi Señor, mi Dios. Hazme un vaso nuevo, mi Señor, mi Dios. Oh Jesús, te necesitamos, Señor. No podemos solos, Señor. No podemos, Señor, cambiar ni tener una conducta si tú no estás con nosotros, Señor. Ayúdanos, Señor. Llénanos de ti, Jesús, para poder vivir sabiamente como tú quieres, Señor. Para que las cosas, Señor, no sean en vano, Señor, sino que haya un fruto, Señor, para tu gloria, sino para que en esto te conozcan que tú eres Dios, Jesús, que tú realmente transformas las vidas, Señor. Toma estos vasos, Señor. Toma este barro, Señor, y haznos vasos nuevos, Jesús, que solo tú lo puedes hacer, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por hablar a mi vida, Señor. Gracias por tu Espíritu, Señor. Bendito seas por siempre, Jesús. Amén, Señor.